Bueno, pues bienvenidos y bienvenidos todas. Muchas gracias por estar aquí un año más en este desayuno de prensa para presentaros la campaña de las personas sin hogar. Vamos a dar cifras, os aterrizaremos la actualidad, pero sobre todo os queremos hablar no solamente de las necesidades físicas de las personas en situación de sin hogar, sino también de las necesidades anímicas, ¿no?, que muchas veces las olvidamos. Y esto engancha un poquito con nuestro lema de este año, que es sin hogar, pero con sueños, y además de con sueños, con vida, con derechos, con emociones y con esperanzas, porque eso es lo que pasa con las personas sin hogar, ¿no? En definitiva, con este encuentro lo que queremos es transmitiros esta respuesta a esta pregunta: ¿con qué sueñan las personas sin hogar? Y para ello pues hemos traído a varias de ellas que están con nosotros y que están en la sala también, ¿vale? También queremos, con este encuentro, descartar estereotipos, lejos un poco del imaginario colectivo que tenemos, que la mayoría de las personas sin hogar son hombres y tienen enfermedades crónicas. Lo que queremos transmitiros es que no siempre sucede eso. De hecho, bueno, en nuestra red Facian, que es la red de 18 entidades de ámbito estatal que trabajamos con personas en situación de sin hogar, hemos constatado que no siempre se cumplen estos estereotipos. De hecho, pues tuvimos un 51,9% el año pasado de situaciones atendidas a inmigrantes o personas que estaban solicitando protección internacional. También un 17,9% eran mujeres víctimas de género. Luego, sin embargo, solamente un 2% eran casos atendidos de VIH o de SIDA, y un 2,6% si eran atendidos por enfermedad de larga duración, ¿no? También creo que en el imaginario colectivo pensamos que las personas sin hogar son mayoritariamente hombres, y aunque es verdad que sean hombres, en este desayuno queremos visibilizar a las mujeres, porque creemos que solamente por el hecho de ser mujeres y estar en situación de sin hogar, pues están doblemente estigmatizadas, ¿vale? Por eso hemos traído a una mujer y otras mujeres que están sentadas junto a nosotros, ¿no? Damos las gracias a esta casa anfitriona, que es el Centro de Día para la Mujer Concepción Jerónima, que atiende a mujeres en situación de sin hogar y mujeres vulnerables durante el día, abriendo sus recursos, y que hoy nos acoge. Muchas gracias. Y bueno, pues para hablarnos detenidamente de todo esto, están aquí, en primer lugar, Susana Hernández, en calidad de presidenta de esta red Faciam. Ella es además también responsable de obras sociales de exclusión de Cáritas Madrid. Bienvenida, Susana. Gracias. Luego tenemos sentados en la sala a varias personas que están en situación de sin hogar o que lo estuvieron y que han salido, ¿vale? Por ejemplo, tenemos a Abyu, de 21 años, que es marroquí, que cruzó a nado la frontera, que ha pasado por varios recursos de menores y que ahora mismo pues, está luchando por regularizar su situación, y que sueña con volver a encontrarse con su familia y con su red de apoyo. También tenemos a Rocío, que está en el centro de San Vicente Paúl y que lleva más de 15 años en situación de calle. Tenemos a Mohamed, que está por ahí atrás, que está ahora mismo en el recurso Luis Vives, que ya lleva un tiempo en situación de calle y lo que sueña es que las personas le miren con mayor humanidad y empatía. Tenemos también aquí a Luisana, que justamente el año pasado estaba sentada aquí. Era una persona en situación de calle y hoy, pues bueno, ya la veis, tiene su situación regularizada, tiene un trabajo y bueno, está como al otro lado, ¿no?, por decirlo de una manera. Y luego os voy a presentar a quien tenemos aquí. En primer lugar tenemos a Brigitte y en segundo lugar tenemos a Edgar. Luego hablaré más de ellos, pero Edgar ahora mismo está en situación de sin hogar y Brigitte lo estaba, pero ya ha salido y luego nos lo cuenta. Y aparte, lo que son las cosas del directo de un colectivo como son las personas en situación de sin hogar, ¿vale? Nosotros hoy íbamos a tener sentadas a 4 personas y bueno, pues lo que pasa es que las personas sin hogar no tienen una red de seguridad como puedan tener las demás y están en situación de vulnerabilidad. Entonces hay 2 de esas personas que nos han fallado.
Una de ellas está ya de camino, pero bueno, ella reside en la Fundación Luz Casanova, se llama Pilar, había quedado con una compañera de Fundación Luz Casanova y no ha aparecido en el metro. Y claro, Pilar no tiene móvil y bueno, el caso es que no sabemos cómo está llegando y a última hora pues acabará sentada con nosotros. Y luego teníamos a Lady, que es una chica venezolana de 22 años que lleva poquito tiempo en Madrid y que no va a venir por una buena causa, y es porque le ha salido un trabajo temporal, pero un trabajo. A Leide la queríamos traer porque tiene una causa estructural en su situación de persona sin hogar que queríamos poner aquí, ¿no? Ella solicitó asilo al llegar a España, entonces estaba viviendo en un recurso de solicitante de asilo. Recibió una noticia muy buena, y es que le daban el permiso de residencia, pero no se lo daban por asilo, se lo daban por razones humanitarias. Entonces, el mismo día que recibió esa buena noticia, recibió la mala de que el recurso en el que estaba viviendo lo tenía que abandonar en 15 días. Entonces, es por eso que ha acabado viviendo en un recurso de la red Facian. Y queríamos un poco contrarrestarla con Brigitte, porque Brigitte también es una persona que llegó a la misma edad que Lady y que ha tenido un recorrido hasta llegar a hoy, ¿no? Bueno, pues lo que va a ser esta charla va a hablar primeramente Susana, que nos va a enmarcar la campaña, luego vamos a ver un vídeo y luego vamos a establecer ese diálogo. Y por último, una de las personas en situación de sin hogar nos va a leer el manifiesto, y ya al final los periodistas pues tendrán opción de hacer sus preguntas y respuestas. Así que comenzamos con Susana Hernández, presidenta de la red Faciam, que nos va a enmarcar la campaña. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a todos y todas por venir. Bienvenidos. La campaña habla de sueños, así que yo voy a hablar de esos sueños de las personas que acompañamos. Dicen los expertos que los mamíferos y las aves también sueñan, pero posiblemente solo los seres humanos seamos capaces de soñar despiertos. Soñar despierto es sumergirse en pensamientos o imágenes generalmente alejados de la realidad inmediata, pero que se relacionan con deseos, con aspiraciones, con esperanzas. Son momentos en los que la mente vuela libremente, permitiendo imaginar esas situaciones ideales que queremos o alternativas a la vida que estamos viviendo en ese momento. Quienes acompañamos a las personas sin hogar constatamos que vivimos en una pesadilla, la del continuo crecimiento de la precariedad, de las personas que no pueden llegar a fin de mes, pagar los suministros, conservar un alquiler, cubrir necesidades tan básicas como la de la salud. Queremos terminar con esta pesadilla y soñar con lo posible y también con lo imposible. A veces construimos sueños que nos llenan de esperanza o que nos ayudan a buscar soluciones creativas a los problemas. Así esos sueños se convierten en refugio, donde la imaginación y la ilusión nos dan ese impulso, esa gasolina para salir adelante. También hay sueños individuales y sueños colectivos. Los sueños individuales suelen ser un poco egoístas y son sueños que se pueden quedar cortos. Soñar con que yo y solo yo consigo lo que quiero sin que me importen los demás se queda muy pobre. Los sueños individuales, además, nos pueden parecer inalcanzables, irrealizables. Por eso los mejores son los sueños colectivos, donde todos ponen parte de sus sueños, de sus deseos y de sus esperanzas, y juntándolos se convierten en realidad. Porque eso es lo que pasa cuando juntamos los sueños, que podemos llegar a hacer que sean verdad. Como dice una frase que se adjudica a Nelson Mandela, lo hicieron porque nadie les dijo que era imposible, y yo añado, y porque lo soñaron juntos. El lema de la campaña de este año habla de sueños, pero de los sueños que se sueñan despiertos. ¿Y con qué sueñan las personas sin hogar? Estaría fenomenal que esta campaña nos animara a todos a acercarnos a las personas que no tienen una vivienda, que están al borde del desahucio, que viven de prestado entre cuatro paredes, que habitan una chabola o una vivienda llena de humedades. Y les preguntáramos, oye, ¿cuáles son tus sueños? Cuéntame. Porque todas las personas que viven esas realidades de sinhogarismo, jóvenes, mujeres, mayores, familias, nacionales, inmigrantes, altos, bajos, gordos, flacos, tienen derecho a soñar y de hecho sueñan. Preguntadles.
Cuando una entidad social hace una campaña sobre una situación social que no se está resolviendo o sobre una situación de injusticia que no encuentra solución, lo hace para acercar esas realidades a todas aquellas personas que están lejos de eso que pasa. Hay campañas que quieren provocar la lágrima, otras que quieren provocar la rabia, otras que quieren provocar la empatía. La nuestra, la que presentamos hoy sobre la situación de todas las personas que carecen de un hogar, quiere provocar un movimiento. El movimiento que se traduzca en acercamiento y que este acercamiento se transforme en solidaridad y justicia. Esta campaña de 2025 quiere apelar a los sueños, a la esperanza de quienes, a pesar de las dificultades, siguen creyendo en un futuro mejor. Pero también queremos pedir a los que quizá andamos dormidos por la vida, despertemos y soñemos con otro mundo diferente. Porque no hay cambios sin sueños, ni sueños sin esperanza. Buscamos despertar esos sueños dormidos recordando que todas las personas, sin importar su situación, tienen derecho a soñar con una vida digna y plena. Con esta campaña os invitamos, queremos que ayudéis a hacer que sus sueños se cumplan y a que suméis vuestros sueños a los suyos. Derecho a que la vivienda pueda llegar a todos, derecho a que nadie me mire mal por estar sentado en el suelo de la calle, derecho a participar en el rumbo de la sociedad aunque no tenga un DNI, derecho a tener una red de relaciones familiares, sociales, de amistad, derecho a que se me atienda en mi situación de necesidad, derecho a no sufrir agresiones solo porque ando cargando con mi casa a cuestas, derecho a hacer oír mi voz, derecho a que las leyes sean justas, derecho a un trabajo digno. Os invito a soñar. Gracias. Muchas gracias, Susana, por estas palabras motivadoras y queremos seguiros sensibilizando en esta campaña con estos sueños y con estos derechos que tienen las personas sin hogar a través del vídeo que hemos preparado entrevistando a varias de ellas. Siempre sueño con lo mismo, tanto dormida como despierta. Yo estudié psicología, la terminé. Salgo yo teniendo o cumpliendo metas soñadas, marcadas, que es estando en el sector público, trabajando como funcionario. De estar acomodada, tranquila, segura, con una familia normal. Yo tengo siete hermanos. Yo soy el mediano. El mediano siempre se sale un poco diferente. Quería sentir calma, quería sentir paz. Tenía mi sueldo, tenía las comodidades. Esa niña quería formar una familia. Y la formé. Yo cumplí mi sueño. Yo no sé por qué se truncan los sueños. Por malas decisiones, por orgullo. Te sientes desprotegido. Quien debería ser como quien te proteja o tu resguardo son esos mismos a los que les temes. Sueños truncados. 1, estar con toda mi familia. 2, trabajo. Si te quieres buscar una buena vida, tienes que estar luchando para sacarte más adelante. Un hogar es simplemente sentirte cómodo, sentirte seguro. Seguir sintiendo, seguir respirando, seguir amando. Lograr mi sueño, que quedarme con mis padres. He encontrado seguridad, cariño, comprensión, atención. Sueño con poder abrazar a mi familia. Simplemente tener a mi familia aquí, a toda. A cuidarme de mis padres. Es mi sueño. El hogar de mis sueños sería algo tranquilo, con campo, con animales y donde yo volviera a formar un hogar.
Bueno, pues como veis a través del vídeo, las personas sin hogar no son solo extranjeras. Hoy íbamos a tener sentado aquí a Pilar, que es española, también en el vídeo aparece. Queremos transmitiros la idea de que cualquiera de los que estamos sentados aquí, por circunstancias de la vida, puede encontrarse en situación de sin hogar, ¿no? Bien por causas estructurales o, bueno, por pérdida del trabajo, por pérdida de la hipoteca, etcétera, etcétera. Es decir, que no debemos de pensar que no nos va a tocar, ¿no? Porque nos puede tocar a cualquiera. También otra de las ideas, como decía antes, es que hay un porcentaje alto de mujeres en situación de sin hogar. De hecho, el 24,6% de nuestras plazas de alojamiento fueron ocupadas por mujeres. Por eso pedimos un poco esa urgencia de reforzar los dispositivos de atención con perspectiva de género, porque la condición de persona sin hogar, como decía antes, siendo mujer, las hace doblemente vulnerables, pues con realidades concretas como la violencia de género, la sobrecarga de cuidados, la maternidad en contextos de exclusión o las violencias cruzadas que enfrentan las mujeres inmigrantes, entre otras, ¿no? Bueno, y además de este matiz de la mujer, también este año queríamos traer una perspectiva positiva. Y por eso tenemos aquí a Brigitte, bienvenida. Hola, buenas. Y tenemos aquí a Edgar. Bueno, vamos a empezar con Edgar, de 37 años, peruano, acompañado por la entidad CEDIA, un centro para personas sin hogar de Caritas Madrid, porque otra de las cosas que no hemos dicho es que todas las personas sin hogar no significa que estén viviendo en la calle, significa que no tienen un hogar y muchas de ellas están en los recursos de nuestra red, de ahí la importancia de estos recursos. Bueno, pues Edgar, pasaste de ser funcionario, como dices en el vídeo, a incluso dirigir una ONG en tu país, en Perú, pero resulta que sufriste amenazas, tuviste que huir a España, llegaste aquí, viviste en el aeropuerto como muchos otros migrantes y luego, bueno, pues acabaste en este recurso y ahora mismo estás intentando regularizar tu situación, ¿no? ¿Es así? Ujú. Bueno, pues Edgar, tu situación está muy ligada al hecho de no tener trabajo. Yo quiero que nos expliques un poco a los presentes esa relación entre no tengo trabajo, entonces no puedo tener residencia y entonces al final me veo abocado a estar en situación de sin hogar. Bueno, ante todo, buenos días para todos los presentes. Me la pone difícil, sinceramente, Y lo porque siento. posterior al video, o sea, ver a mis compañeros con quienes compartimos prácticamente 24 horas, eh, es súper difícil. Justo lo mencionaba cuando hemos iniciado, hemos llegado, a veces queremos darnos los fuertes, pero terminamos recordando cómo llegamos aquí a España y cómo lo estamos luchando, siempre tratando de dar una sonrisa y termina abriéndose ese cascarón. Y respecto a tu pregunta, sí, efectivamente, vengo siendo funcionario público por muchos años, casi 16, 17 años de servicio en Perú, en el Ministerio de la Mujer, de Educación, Ministerio de Salud, y de ahí donde se forja una ONG. Y menciono esto porque prácticamente la misma praxis, la misma sintonía y los objetivos que se asimilan a la de Cáritas. Ujú. El de dar comida, dar abrigo, víveres, dar el soporte psicológico con especialistas. Y ahora yo me veo tanto en la necesidad como en la posición obligatoria para mí misma de tocar puertas y recibir esa ayuda. En principio, no lo voy a negar, sentí una vergüenza enorme porque en mi mente estaba, ¿cómo puedo yo pedir que sí necesito si hay otros que de repente necesitan más? Ese es un enfoque totalmente marcado. Y segundo, cuando yo llegué aquí, días posteriores, muchos me decían, ve a la Terminal 4, porque estaba en una banca, estaba en el metro, estaba súper agotado, buscando trabajo, buscando qué hacer, y las puertas se cerraban no porque la gente no quería brindarte ese apoyo de darte un trabajo. Simplemente ellos también tienen que tener el resguardo y cumplir ciertos procesos formales o legales
Es decir, necesitamos el permiso de trabajo para que tú puedas estar aquí con nosotros. Muchos me quisieron abrir la puerta, pero justamente esta parte administrativa nos limita. Es ahí donde yo termino en la Terminal 4 del aeropuerto y conozco más españoles que latinos. Ah, sí, ahí. Y yo decía, ¿y qué pasó aquí? Yo pensé que iba a haber de repente de África, de Sudamérica, Norteamérica, pero la mayoría eran españoles. Y me contaban sus vivencias que no eran tan similares a la mía, pero era tema precaria de un acceso a alimentación, de una inestabilidad laboral. Y es las condiciones en las que nosotros estamos. Y ahí yo parto muchas veces que concienticemos muchas veces a la población, y muchas veces lo he escuchado, no es que estemos aquí para patear latas, no es que queremos estar aquí para hacer un cargamontón para España o para Europa. No, venimos aquí, sean por amenazas, sea por tema político, sea por extorsiones, sea porque la oferta laboral ha disminuido. Entonces, nuestro refugio en primera instancia es Europa. Y muchas veces llegamos a España como yo. Llegáis a España con sueños, imagino. La verdad que yo estoy muy agradecido a las personas que yo he conocido, sean españoles, sean de Marruecos, sean de Colombia, de Venezuela, de diferentes partes del mundo, que nos hemos apretado las manos, nos hemos apoyado a medida que hemos podido. Y digo a medida que hemos podido porque no estamos en la capacidad emocional al 100% de repente dar un empuje a otras personas. Ni siquiera podemos con nosotros. Ahora que mencionas ese tema de la situación emocional, yo quería un poco que compartieras em, cómo en este camino, en este proceso tuyo y de muchas otras personas como tú, pues se pierde la autoestima, la seguridad en uno mismo, la seguridad en nosotros. Bueno, cómo afecta un poco no solamente a lo físico, sino a lo anímico. Se pierde en primera instancia, y lo digo en mi caso particular, dejar tu país con un posicionamiento económico, laboral, que muchas veces lo deseamos, creo, todos. Uno de mis sueños era siempre ser jefe de recursos humanos. Lo logré. Y batallar día a día con eso de empezar de cero a barrer, a lavar. No digo que es malo, pero empezar de cero sí te baja la autoestima, porque es como rendirte, pero no tienes otro camino, no tienes, porque si sigues ahí te matan, porque piensas que tienes dinero, tienes influencias políticas, y por eso muchas veces digo, no confundamos porque muchos de los que estamos aquí tenemos muchas historias muy marcadas. Y sí, y buscar trabajo es totalmente difícil porque, vuelvo a mencionar, hay que cumplir con procesos, hay que respetarlos. Pero esos procesos a veces son muy largos. Más aún con el cambio de la ley migratoria, el pedir un asilo, hablando para un peruano, es que te la puedan denegar prontamente y empezar de cero tu situación aquí. Entonces tienes que esperar 2 años para poder tú administrativamente estar legal y ¿Qué formal haces esos 2 años? Claro. y poder trabajar en algo que se adecue o se dé oportuno en ese momento. Yo empecé trabajando en obras. Lamentablemente no me tocó con personas idóneas, y muchos casos son similares. Te pagan, no te pagan, te dicen fin de mes te vamos a pagar. Llega ese fin de mes y nada. ¿Y dónde vamos a acudir? ¿Cuáles son las medidas probatorias para tú consolidar una demanda si no tienes contrato? Claro, pues, Porque trabajo es informal. ujú. Entonces, ese es el limitante. Y estas organizaciones no gubernamentales como Cáritas, y quiero partir antes yo llegué a Luz Casanova. Ajá. Yo caminando, buscando Está aquí trabajo, presente también. llegué ahí, me dieron dónde ducharme, dónde planchar mi ropa, dónde alimentarme. Y esa tranquilidad que tú sientes, el de no agobiarte
¿Qué voy a comer? ¿Cómo voy a estar más tarde? Porque te empieza a sonar el estómago y todo lo demás. Es agobiante. Y Luz Casanova fue el primero que me abrió las puertas. Por consiguiente, llegué a Cáritas, a Cedia Laguna, donde hay un staff maravilloso que me recibió, y lo digo a carta cabal. Personas que te dan ese soporte emocional que muchas veces nos hace falta. Por el tema de autoestima, como me preguntabas, que es muy marcado. El afrontar el día a día de buscar trabajo y se te cierren las puertas, vuelvo a repetir, no porque no las quieran cerrar, simplemente porque tenemos que cumplir ciertos procesos administrativos. Entonces hay que esperar ese tiempo largo para tú recién iniciar ese proceso y decir, ya puedo trabajar de limpieza, la parte administrativa, y lo que sea. Pero uno lo que quiere es trabajar. ¿Eso es con lo que tú sueñas, Edgar, o con trabajar, o tienes más sueños? Yo creo que Compártenoslo. ya llegando acá, yo pude lograr un sueño. Es seguir viviendo. Seguir Porque viviendo. tuviste, claro. O sea, justo una de las reporteras me hacía una entrevista y casi me hace llorar porque, o sea, tenemos esa fortaleza. Pero volvemos a recapitular cómo es que llegamos aquí y el por qué. Y eso un poquito nos marca y nos parte. Y bueno, ¿qué es eso? Pues muchas gracias por compartir tu testimonio, Edgar, tus sueños, tus dificultades. Gracias. Y vamos ahora con una compatriota tuya, que también es de Perú, Brigitte, bienvenida. Hola, buenos días ante todos. Brigitte llegó a España con 22 años como lady que salía en el vídeo. Primero pagaste una habitación, pero te quedaste sin ahorros, viviste en la calle, pediste ayuda al SAMUR y de ahí llegaste primero a Cedia y luego a Nazaria Baja a la Calle, que es un programa para mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad que conviven con varias religiosas en una comunidad. Y hoy estás aquí para darnos un testimonio de esperanza porque, bueno, te formaste en hostelería y actualmente tienes trabajo y puedes vivir con tu hermano, además, ¿no? Con esa red familiar. Pues bienvenida, Brigitte. Yo quiero que nos expliques un poco el cómo ha sido posible esta salida de estar en una situación de sin hogar a poder tener ahora una situación más normalizada. Bueno, yo que estuve durante unas semanas en la calle, fue lo que me encontré en estar primero en SAMUR y de ellos me derivaron en lo que es en sede 24 horas. Estuve ahí aprox 2 meses hasta que me pudieron localizar y meterme al proyecto de Nazaria Baja a la Calle. En ese momento yo no contaba con ningún documento ni con nada. No contaba con una salud sanitaria, la tarjeta, nada. No contaba ni con documentos ni empadronamiento. En lo cual en el piso de Nazaria yo logré eso. Con el empadronamiento yo misma no pude buscar las citas del asilo político y luego me dieron una hoja blanca. Con eso yo pude iniciar el curso de hostelería, en lo cual a la fecha que me dieron en el asilo político para activar el permiso de trabajo, justamente esa misma fecha encontré yo trabajo con Qué contrato. Sí, me dieron un contrato en un restaurante asturiano y yo pude trabajar. La verdad, fue un buen trato que tuve con ellos. No los olvido, de verdad fueron mucha ayuda. Y con eso yo pude ir saliendo, saqué lo que es el centro de salud y todo lo demás. Y ya pude ir ahorrando. Ajá. Pude ir ahorrando y ya pude poder salir del piso de Nazaria, en lo cual fue un proyecto maravilloso para chicas que son vulnerables y están solas y más que nada necesitan un hogar. Yo creo que tú eres un poco un ejemplo de lo que la mayoría de las personas sin hogar nos dicen, ¿no? Un 60% de ellas nos dicen que sin una red de apoyo pues no logran salir, ¿no? Para ti, ¿cuán importante fue esa red de apoyo que nos estás enumerando? Para mí el proyecto de Nazaria fue un gran apoyo, demasiado, porque yo me encontraba muy sola, te agarra la depresión migratoria, que es muy complicado de salir. Me tuve un poco de ayuda psicológica también por tantos problemas que había y la verdad fue un gran apoyo porque las hermanas religiosas fueron muy buenas y como se mantenía como un hogar en ese lugar.
Ujú. Y háblanos un poco de las redes de apoyo familiares que perdéis las personas cuando estáis en situación de sin hogar y que luego a lo mejor, por ejemplo, en tu caso puedes recuperar por estar ahora con tu hermano, ¿no? ¿Cuán importante es y cuán difícil cuando pierdes esa red familiar o cuando a lo mejor la tienes lejos? Claro, sí, yo cuando estaba lejos, antes de que venga mi hermano aquí, yo me encontraba muy triste, muy sola, porque es doloroso ver a tu familia solamente a través de una videollamada. Es Ujú. doloroso. Y luego ya, cuando pude ahorrar dinero, pude traerme a mi hermano para estar al menos con él y tener una compañía. No sé si a veces también cuando te pones en contacto con tu familia les quieres un poco esconder tu situación para que no sufran. Exacto, yo he pasado a veces muchas cosas, fuera en el trabajo o lo que sea, cuando tú vas a tocar puertas por entrevista de trabajo y todo tal, y te sientes muy mal, pero claro, tienes que guardártelo para que al menos tus padres no te vean en esa situación y no estén como que arrepintiéndose o con una preocupación grandísima que tienen. Ujú. Y esas semanas que estuviste en la calle por ser mujer, ¿te sentiste, bueno, pues doblemente vulnerable o cómo lo viviste? Fue horrible, la verdad. Para mí, yo nunca había estado en una situación así. Fue demasiado peligroso, me exhibí demasiado muchas cosas, como personas que querían propasarse conmigo por el hecho de ser mujer y yo no soy como una mujer violenta que digamos que me puedo defender, ni puedo decirles nada porque yo tenía mucho miedo. Ni habían otras mujeres que me encontraba, solamente yo encontraba más que nada hombres y me da mucho miedo. Hasta que encontré un grupo de personas que eran de Colombia y que me ayudaron un poco y ya me fui con ellos también en la calle, pero al menos me acompañé un poco con ellos. O sea que también hay redes de apoyo entre las Sí, personas sin hogar, ¿no? exacto, sí, hay personas que son buenas, pero hay personas que también tienen su lado malo, pero fueron un gran apoyo en ese momento. Genial. Brigitte, ¿y tú qué le dirías a una persona joven como Lady que aparece en el vídeo que acaba de llegar, como tú llegaste con 22 años y que, bueno, pues tiene todo dificultades, ¿no? Para empezar, siempre cuando vienes en un lugar y empiezas de cero es difícil, pero luego con lo que sueñas vas a lograrlo con tal de que te sigas formando, sigas adaptándote, porque este es un proceso, no es fácil de la noche a la mañana saber y tener todo lo que es de aquí y sabértelo en tu cabeza. Es un proceso que poco a poco vas aprendiendo. Bueno, espero que des esperanza a Edgar también con este comentario. Y sí que me gustaría también que nos dijeras si has cumplido parte de tus sueños, pero con qué más cosas sueñas. He cumplido, claro, he cumplido con un sueño importante de estar aquí tranquila, pero yo todavía tengo más sueños. No me quiero estancar solamente porque ya tengo un trabajo en hostelería, sino yo quiero seguir subiendo, sumándome y seguir formándome, haciendo formaciones para poder tener un mejor rubro de trabajo, tener un mejor salario, tener una vivienda propia mía Ujú. y estar más tranquila, pero no estancarme y seguir en la hostelería porque es muy caótico y tal, y mejor estar en un rubro que me puedan dar mejor una vida mejor. Genial. O sea, seguir creciendo. Bueno, Gra- los dos me gustaría un poco si nos podéis decir cuál ha sido en este camino en el que tú estás y el que tú ya has salido, cuál es la mayor frustración en este proceso y por otro lado, el mayor apoyo. Mi mayor frustración fue cuando es complicado con el tema de darte el permiso de trabajo. Ajá. Eso fue no del asilo, sino lo de la residencia. Esperar un tiempo y tal, y toda la depresión te vuelve a agarrar de nuevo. Y eso fue lo que más me dolió, porque hay muchas personas que veo que tienen muchas ganas de trabajar y hay otras que sí que no, pero hay personas que sí quieren mucho y que se demore tanto eso, fue muy doloroso para mí. Y a ti, Edgar, ¿qué es lo que te provoca ahora mayor frustración? Seguir viendo personas que están en las calles, más aún que esté empezando el frío, verlos cómo sufren. Ujú. Porque yo estuve así en corto tiempo, podría haber estado peor, en peores condiciones, si no fuera por Cáritas, y lo seguiré diciendo. Eso me aturde, me entristece,
Y me gustaría que se pudieran hacer más cosas aquí en España, medidas más alternas en estos hogares temporales tengan más sostenibilidad y apoyo por parte del gobierno. Apuesten por ello, visiten a Cruz Roja, a Cáritas, a Luz Casanova y a todas las organizaciones no gubernamentales que avalan y fianzan la seguridad y la vida del ser humano. Ujú. Bueno, pues muchas gracias por vuestro testimonio. Como veis, a lo largo de este tiempo hemos recogido pues, algunas de las ideas o el retrato del sinhogarismo, ¿no? Aquí en nuestro país, ¿no? Quiero reforzar algunas de las ideas que han salido, ¿no? Como el hecho de que cualquier persona puede acabar en situación de sin hogar, que las causas son muy diferentes, puede haber causas estructurales como no tener trabajo, causas administrativas como el hecho de que te concedan un permiso pero no tengas una residencia donde vivir, o el no poder regularizar tu situación como Edgar, ¿no? Pero hay una que siempre se repite, que es la pérdida de redes de apoyo, porque a veces están lejos o porque a veces por circunstancias de la vida has perdido tu red de apoyo familiar o más cercana, ¿no? Y en consecuencia, pues la pérdida de la autoestima. También otra de las ideas que ha surgido es que para volver a soñar y salir de una situación de sinhogarismo, como nos han dicho ellos, es clave el ir acompañado, bien incluso en la propia calle por otras personas sin hogar, o bien ir acompañado por algunos de los recursos que tenemos en la red Facian o en otras redes que existen, ¿no? Que atienden a estas personas. Sin ese acompañamiento es bastante difícil salir adelante. Y otra de las ideas que creo que han surgido aquí es que las personas sin hogar tienen sueños grandes, ¿no? Si recordáis aquella publicidad que decía de no tenemos sueños baratos, ¿no? Pues ellos tienen sueños grandes, ¿no? Como nos han dicho, sueñan con un hogar, sueñan con que se les reconozcan y se visibilicen sus derechos, su dignidad y sus emociones. Bueno, y dicho esto, pues pasamos ahora al turno de preguntas y respuestas y luego leeremos el manifiesto. A los periodistas que estén en sala os pido que digáis nombre y medio y a qué persona de las que están sentadas dirigís la pregunta. Y tenemos este micro de mano. Almudena. Buenos días, hay que romper el hielo. Muchas gracias por compartir vuestro testimonio. Soy Almudena Hernández de la agencia de noticias Servimedia. Aquí en la nota que nos habéis dado, aparte de los testimonios que nos habéis compartido, nos decís que ha aumentado, se ha duplicado, ¿no?, el número de personas atendidas el año pasado. Esto es una pregunta para Susana. Si podemos poner en cifras concretas cuántas personas sin hogar se estima que hay en España. Otros años hemos hablado de unas 30.000, ¿no? Me parece que no sé si la cifra ha aumentado o lo que ha aumentado son el número de recursos para atender a estas personas. Y luego también me han encantado vuestros dos testimonios, son muy valientes. Muchas gracias por compartirlos y por ponernos un poco en vuestra piel, que muchas veces pasamos al lado de las personas sin hogar y ni nos dirigimos la mirada. Me gustaría, Edgar, que me comentases cómo es la situación en el aeropuerto de Barajas, porque justo en abril o así hubo una gran polémica y se habló de todo eso. Pues si sabías cómo está la situación allí. Gracias. Pues si te dijera que hay 2.300.000 personas en situación de sinhogarismo, ¿qué dirías? Pues esas son las personas que están en situación de sinhogarismo 3 y 4, que es vivienda inadecuada y vivienda precaria. Es decir, yo sé que, y perdonad porque yo soy trabajadora social, no soy periodista, y entonces yo sé que los periodistas lo que buscáis, o sea, lo que queréis es un poco un titular que llame la atención para que luego la gente se interese, ¿no?, por lo que estáis contando, y eso es de agradecer, pero hay muchos números, ¿de acuerdo? Depende de lo que estés sumando. Si decimos personas en situación de calle, pues entonces podemos hablar de 40.000 personas. Depende también, porque no en todos los sitios se hacen recuentos. Bueno, digamos que donde se recuenta
podríamos decir que hay 40.000 personas, pero si luego a eso le vas sumando personas que están en centros de emergencia, personas que están en centros de mujeres en sitios de cobertura a violencia de género, empiezas a sumar. Y si luego ahí pasas a personas y familias que están en viviendas precarias, al borde del desahucio, que duermen, o personas que duermen en una cama caliente, en un sofá cedido, que eso también es sinhogarismo, pues empieza a sumar y empieza a sumar. Con lo cual, te puedo dar muchos números, ¿vale? 40.000, 2.300.000, no sé, 4.000 personas atendidas por la red Facian en nuestros dispositivos. Hay muchos números, ¿no? Coge el que quieras. Yo creo que todos son suficientemente graves, porque detrás de todos esos números hay un Edgar, una Brigitte, una Lady, una Luisiana. Y yo creo que eso, sobre todo, me gustaría que detrás de ese número le dierais peso a esa importancia de que hay personas con nombres y apellidos, con historias, con sueños, con esperanzas, y que es un problema. También quiero recalcar que esto no es un problema individual, que es un problema social y que cada vez es más responsabilidad de todos y todas, de esta sociedad, de la sociedad en general, de las administraciones, el darle una solución. Para que esos números llegue un momento en que diga 0. Sabéis que en Europa la meta es que en el 2030 se erradique el sinhogarismo de calle. Bueno, 40.000 personas, venga, vamos a intentarlo. Solo en la primera meta son 40.000. Pues venga, pues por 40.000 soluciones. Gracias. Antes de seguir con las preguntas de los periodistas, quería dar voz a Pilar, una compañera que iba a estar sentada aquí, que ha llegado. Ella está en el recurso de Fundación Luz Casanova, es española, lleva pocos meses en situación de sin hogar, y yo quería, Pilar, un poco que nos explicaras pues, cómo llegas tú, una persona con trabajo y pagando la hipoteca de tu casa, a la situación en la que te encuentras ahora mismo. Buenos días, pues bueno, yo sí, me llamo Pilar, yo vivía en San Sebastián de los Reyes, estaba pagando mi hipoteca, tengo una hija con 24 años ya, con su carrera, y bueno, pues de buenas a primeras empecé a tener dificultades para encontrar trabajo, y bueno, pues se acabaron los ahorros y me vi en la calle. Al cabo del tiempo me vi en la calle. Pues mi hija por edad lo tenía más fácil, con lo cual pues ella trabaja y tiene su sitio, pero yo por edad prefería alejarme de ella que ser una carga para ella. Con lo cual yo cuando perdí mi casa directamente me fui a la calle y desaparecí. O sea, tantos años pagando la hipoteca y al final acabando en la calle. Y ahora mismo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo ha sido esa acogida en este recurso? Pues bueno, yo en principio no conocía de estas organizaciones, estas ONGs. Entonces en principio pues comía de supermercados de la basura, de comida caducada que tiran. Pues bueno. Y luego pues me fueron hablando de estos sitios y llegué a Luz Casanova. La situación es más complicada psicológicamente que otra cosa. Porque, es decir, en ningún momento llega a pasar hambre. Ya. Pues comía de lo que podía y bueno, pues llega aquí y sí, tienes desayuno, tienes comida, pero lo que más te ayuda es el que te vuelvan a ver como una persona y no como un desecho tirado en la calle. Que te empoderen de alguna manera. Que te vuelvan a convertir en una persona, digamos. Que de alguna manera te vuelvas a ver como una persona. Y a eso es a lo que te están ayudando. Efectivamente. Es que es lo más importante, porque a la hora de avanzar tienes que tener esa fuerza para avanzar. Y sí, por supuesto te ayudan, pero tienes que ser tú el que te muevas y necesitas esa fuerza para moverte. Y ahora mismo, Pilar, ¿con qué sueñas? Con volver a tener algo. Algo a lo que agarrarte. Recuperar mi vida. Un trabajo, una casa o una habitación, que no pido gran cosa. Vivir de mis medios, no vivir de ayudas. Muy bien, pues muchas gracias, Pilar, por De tu nada. testimonio. Seguimos, si hay más preguntas de los compañeros. Sí, tenía la segunda parte. Ah, perdona, Almudena, te he cortado, no me he dado cuenta.
Mucho gusto. Bueno, mi experiencia en Barajas fu- fue interesante porque en la primera planta, la Policía Nacional tenía identificado, tenía un padrón, por así decirlo, de qué personas estaban ahí. Estábamos aproximadamente 84, 81, 84 personas entre primera y segunda planta de diferentes países. En la segunda planta sí habían casos de que se golpean, robos, molestias a los turistas que llegaban y había mucho control. Entonces, por las noches era totalmente casi complicado poder descansar porque tú no sabías si de la segunda planta iban a bajar, te iban a hurtar algo o simplemente desapareció una persona y te golpeaba. Entonces, tú tenías que dormir, abrazar tu bolso o lo que tú tuvieras para evitar ese tipo de cosas, porque te levantaban como a las 4:30, 5 de la mañana para que puedas salir y te das con la sorpresa que de repente no tenías ese bolso o de repente el pasaporte y había muchos casos. A Dios gracias no me sucedió a mí, pero hay mucho control, pero a la vez ha habido mucho apoyo y entendimiento por parte de las autoridades que si bien es cierto nos decían, esto no es un hotel, pero tampoco lo vamos a retirar de golpe. Pero cuando las cosas ya iban empeorando, ya era masivo, ya había más controles donde ya en la actualidad ya es casi imposible entrar a la Terminal 4 y dormir. Yo lo digo porque yo, estando ya en Cáritas, de curioso fui y ahí me dijeron, a ver, tu pasaje, dame tu pasaje, había mucho control en ambas puertas, tanto del metro como en donde llegan los autobuses. Entonces, eso fue la experiencia que yo tuve. Gracias. Gracias, Edgar. ¿Más preguntas? Aquí delante. Soy Paloma Nolasco de Onda Madrid. Habéis comentado que, bueno, que en los últimos 2 años se han duplicado el número de personas sin hogar acompañadas. Habéis hablado de las causas, rupturas de las relaciones, la dificultad como han sufrido ellos para encontrar ese permiso de trabajo. Pero, sin embargo, también se alude a lo de la vivienda. Yo no sé cómo, o si se podría comentar, ¿no?, que la vivienda es una de las principales causas, las dificultades para acceder a una vivienda digna, la principal causa de la situación en la que se encuentran estas personas y cómo veis vosotros el panorama político actual en este aspecto. La vivienda, yo creo que ha quedado un poquito evidente que la situación del sinhogarismo no se debe a una sola causa. Hay causas personales, hay causas de contexto y hay causas estructurales. Obviamente, cuando las personas en situación de sin hogar tienen esa fuerza, esos sueños, esas ganas, bueno, pues esa parte la ponen ellos, ¿no? Pero claro, faltan las otras dos. Y ahí entra el tema de la vivienda, pero entra el tema de empleos dignos que te permitan construir un futuro, entra el tema de la atención sanitaria o de la protección social, tener una buena red de protección social, el empadronamiento, que hemos dicho que es muy importante porque es una llave que abre muchas puertas. En concreto, centrándome en el tema de la vivienda, yo creo que ya la situación, perdonad la palabra así popular, se ha desmadrado un poquito. Creo que ya es momento de que todos hagamos algo, nos pongamos a pensar en sentados alrededor de una mesa, intentando no solo pensar en nuestros beneficios, sino en los beneficios para otros. Entendemos desde la red Facian, que la situación o la resolución del tema de la vivienda no es sencilla, porque hay muchos actores y hay que conjugar muchos derechos de
actores, tanto el que no tiene vivienda como el que la tiene y la quiere, le quiere sacar beneficio, como bien. Pero también hay que conjugar los deberes. Y en ese sentido, creo que todos estos actores tienen que ponerse en diálogo para ceder, para que todo el mundo pueda tener derecho a tener un hogar. Y que puede ser, por supuesto, desde construcción de vivienda pública, tiene que haber más vivienda pública, porque aunque el mercado estuviera más barato, aún así habría gente que no podría acceder al mercado libre, ¿no? Con lo cual, la vivienda pública es imprescindible, pero también hay que hacer algo con los precios de la vivienda, con la oferta de la vivienda en el mercado. Bueno, son muchos elementos que yo digo, sé que no es fácil, ¿vale? Pero cuando hay voluntad, creo que ya el 50% del camino se ha recorrido. Entonces, bueno, pues yo creo que toda la sociedad, en este caso, somos la sociedad responsable de obligar o exigir a nuestros representantes políticos a que piensen un poquito y, sobre todo, y en ese sentido, bueno, yo creo que las entidades sociales creo que tenemos que poner en primer lugar los derechos de las personas que están en peor situación, ¿no? Primero ellos y luego después, pues, los derechos de todos los demás. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Aquí la compañera. Muy buenas, yo soy Sofía de COPE Madrid y quería preguntaros a alguno de los tres, a Briti, por ejemplo, ¿cómo creéis que podemos ayudar a la ciudadanía? Porque muchas veces es difícil identificar quién necesita la ayuda y quién no, y que nos contéis un poco cómo podemos ayudar nosotros desde los que pasamos por la calle y podemos echar una mano siempre. Bueno, yo creo que pueden ayudar a la ciudadanía viendo su situación primero, más que nada, por qué han ido a parar a la calle. Porque hay algunas personas que yo he conocido en todo este trayecto, en estos tiempos que he estado, que de verdad no se le puede dar la ayuda, pero hay personas que sí de verdad la necesitan, sabiendo su estado de salud, cómo están, si vienen con una persona acompañada, si tienen sueños, si tienen alguna meta, si quieren salir adelante y no solo estancarse, preguntándole qué le ha pasado en la vida, si ha tenido un problema pasado, sea familiar o económico. Y esas son las preguntas más básicas que puede decirle a una persona para saber su situación. Hablar, en definitiva. Sí. Hablar con ellos. Vale, ¿alguna pregunta más? Pues antes de cerrar, vamos a pasar a leer el manifiesto. Nuestro compañero Lenin nos va a leer el manifiesto de la campaña. Y también la compañera que estuvo sentada aquí el año pasado, Luisiana. Sí, ponéis de pie, yo creo, sobre todo porque se os vea bien. Manifiesto Día de Personal Sin Hogar, 23 de octubre de Madrid. Yo no pedí vivir en la calle. No es un capricho, ni una elección. La gente me mira como si fuera invisible. O peor, como si fuera malestar. Y aún así, sigo de pie, porque tengo sueños como cualquiera. Un techo, un trabajo, una vida normal. La residencia suena bonita en los libros, pero en la calle lo que se siente es frío, soledad y cansancio. Solo pido que nos trate como personas, porque eso es lo que somos. Hoy alzamos la voz porque quienes son sistemáticamente silenciados. Hoy recordamos que tener un hogar no debería ser un privilegio, sino un derecho. Hoy denunciamos la diferencia, la exclusión y la violencia institucional que sufrimos miles de personas sin hogar cada día en la mitad de las calles de Madrid. Hoy queremos que el mundo sepa que no tenemos un hogar, pero tenemos derechos, sueños, ilusiones y esperanzas. En este acto queremos alzar la voz por nuestros derechos. El derecho a la vida, el derecho a la vivienda. Muchas personas no podemos acceder a alojamientos de emergencia porque no hay suficientes plazas para la demanda que existe.
La lista de espera son infinitas y a esto no se le hace más que grabar la situación. En muchos casos, los alojamientos tienen un tiempo e estancia limitada. Impide poder solventar las problemáticas que nos han llevado a la situación. Todo esto sin olvidarnos del gran problema que nos encontramos cuando después de salvar tantos obstáculos y estar preparadas para vivir de manera independiente. En esta ciudad no se puede acceder a la vivienda porque los precios son totalmente inaceptables y los requisitos imposibles de cumplir. El derecho a la salud. Vemos obstaculizadas nuestros accesos a la sanidad por barreras burocráticas, falta de documentación y perjuicios que nos incluye el sistema. Muchas veces no podemos acudir a un centro de salud y cuando lo hacemos, no siempre recibimos una atención adecuada. Una exclusión tiene consecuencia devastadora. La esperanza de la vida de las personas sin hogar es 17,5 años menor del resto de la población. La salud no puede depender de tener un empadronamiento. El derecho al trabajo. El acceso al empleo es una herramienta clave para salir de esta situación, pero el sistema laboral actual excluye a quienes no tenemos una vivienda, una red de apoyo o una situación administrativa regularizada. Las personas sin hogar nos enfrentamos a prejuicios, falta de oportunidades y requisitos que no dependen de nosotros poder cumplir. El derecho a la participación. Las personas sin hogar somos invisibilizadas en los espacios de decisión. No se nos escucha, no se nos consulta, no se nos tiene en cuenta. Y tenemos opinión, conocemos nuestras necesidades y somos personas que cuentan. El derecho a la protección. Vivir en la calle significa estar expuesto a agresiones, abusos, enfermedades y a una constante sensación de inseguridad. En lugar de proteger, muchas veces las instituciones criminalizan nuestra situación de pobreza, multan por dormir en la vía pública y aplican normativas que castigan a quienes más necesitan apoyo. Nadie elige vivir en la calle, no es un capricho ni una elección. En la calle lo que se siente es frío, soledad y cansancio. Las personas sin hogar soñamos con que se garanticen nuestros derechos a tener un nivel de vida digno. Todas las personas, sin excepción, tenemos derecho a una vida digna. No hablamos de cifras, hablamos de personas. Las personas sin hogar no somos invisibles. No podemos hablar de progreso en nuestra sociedad si dejamos a miles de personas atrás. No puede haber justicia mientras haya personas durmiendo en portales, en cajeros o al raso. Por eso exigimos alojamiento temporales suficientes, vivienda pública y asequible, diseños de ciudades que sean amables con quienes no tienen un hogar, que el acceso a la salud esté garantizado, sin barreras burocráticas ni discriminación. Más dispositivos de salud comunitaria que se acercan a las personas sin hogar, que escuchen, acompañen y atiendan sus necesidades físicas y emocionales. Leyes que ayuden a las personas para tener permiso de residencia y trabajo para poder vivir dignamente. Que las personas sin hogar sean escuchadas y tenidas en cuenta en la elaboración de políticas públicas que afectan directamente sus vidas. Porque nadie debería vivir en la calle. Porque un hogar es mucho más que un techo, es seguridad, es salud, es comunidad. Porque tenemos sueños, porque tenemos derechos, porque tenemos emociones, porque tenemos esperanza. Nadie sin hogar. Gracias. Muchas gracias por esta lectura y para cerrar doy paso a Pilar Algarate, la secretaria general de Cáritas Madrid. Daros las gracias por asistir a la convocatoria de la rueda de prensa. Para nosotros los medios de comunicación
sois importantes en la transmisión del mensaje y sí que queríamos también que sepáis que de la rueda del año pasado de prensa que dimos también en este mismo lugar, pues una persona, Luis, cumplió su sueño de recuperar a una familia. Le vieron 20 segundos su hermano en un medio de comunicación y llamó, quiso volver a recuperar esa red familiar, pasó las Navidades con ellos, la Semana Santa, el verano y bueno, pues está un poquito malito de salud y ahora mismo le está acompañando su familia en el centro, vamos, en el hospital. Así que agradeceros también esa imagen que transmitís de dignidad a las personas, esos rostros también, yo creo, de esperanza, de que se puede salir y que es fundamental que transmitamos para que, bueno, pues las personas que necesitan ayuda puedan encontrar esa ayuda que se necesita y para que todos seamos capaces de salir a la calle, ver quién está detrás de esos cartones, bien que nos encontramos también pues en la M30 o en otras zonas de Madrid donde está creciendo el sinhogarismo y podamos hacer de esta sociedad de Madrid también una sociedad más amable y que seamos capaces de ver lo que está pasando. Gracias también a las administraciones que habéis venido hoy aquí y gracias a las entidades que formamos parte de la red FACIAN y a los que no, bueno, estaba el Padre Ángel también por aquí y bueno, pues a todos que hacemos también bueno, pues esta realidad más visible. Gracias a todos y que vuestro trabajo también tiene este sentido que creemos que es importante. Gracias por venir.